Uno de los temores que se hace muy frecuente en varias personas, aunque tú no lo puedas creer, es el temor hacia los payasos, algo que es muy difícil de creer, ya que los payasos justamente están para alegrarle la vida a los niños con sus chistes, con sus monólogos, con las historias graciosas que tienen para contar, pero es un miedo bastante frecuente, aunque sea difícil de creerlo. Si tú eres una de esas personas que le tienen temor o miedo a los payasos, el día de hoy probablemente te alimente más el miedo. El caso del día de hoy es la historia de John Wayne Gacy, el payaso Pogo. Y antes de comenzar, simplemente te quería recordar que te puedes suscribir a mi canal si eres nuevo o nueva pasándote por acá y activando la campana de notificaciones. Eso me ayudaría muchísimo y de igual manera me motivaría, ya que más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Pero ahora sí, comencemos. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942, sobre las 2:30 del mediodía, en el hospital de Edgewater de Chicago, hijo de Mary Ellen Robinson, de 33 años, y de su padre John Stanley Gacy, nieto de unos inmigrantes polacos, que era 8 años mayor a su esposa. Y precisamente John no era el hijo favorito de su padre, que prefería a sus hermanas, quizá porque, como igual que su padre, poseían una personalidad dominante. John, ante la vista de su padre, era simplemente como el patito feo y gordo que a menudo se enfermaba. Gacy era un bebedor empedernido y solitario que desaparecía en el sótano para beber a solas cada tarde y se mostraba muy agresivo. La vida de John Gacy era una lucha sin fin para recobrar su amor propio, que fue destruido por el desprecio y las palizas de su padre. Sin embargo, cuando le hacían preguntas sobre sus relaciones familiares, Gacy negaba rotundamente que odiara a su padre. Es posible que las enfermedades del chico fueran una manera inconsciente de defenderse contra la tiranía continua de su progenitor. Tuvo problemas de corazón a temprana edad y empezó a sufrir desmayos a los 11 años. Su padre sospechaba que era una manera de atraer la simpatía y le decía con desprecio que era un niño de mamá y que más tarde no sería normal. A los 14 años, John tendría un ataque de epilepsia y le tuvieron que colocar una camisa de fuerza para calmarlo. Con 18 años, abandonó su casa durante una temporada y se fue a trabajar a Las Vegas. Este periodo de tiempo sin el apoyo de la familia resultó ser bastante beneficioso y decidió él en ese tiempo dejar de ser, entre comillas, el fracaso de su padre. Cuando volvió a casa fue al Northwestern Business College hasta la graduación y a partir de ese momento su vida tomó un giro espectacularmente positivo. Su locuacidad hacia de él un perfecto vendedor y sus ansias de ser querido lo transformaron en un ser confiado y simpático. A los 22 años tuvo tanto éxito como ayudante del encargado de la compañía Non Bush. Librado de la sombra de su padre, ganó seguridad, encanto y persuasión. Descubrió con agrado que su físico gordito y su baja estatura no eran un obstáculo para el éxito en sociedad, y poco después cortejó una bonita compañera y se casó con ella. Se trataba de Marlene Myers, hija de un brillante hombre de negocios que había adquirido en franquicia una cadena de Kentucky Fried Chicken, o mejor conocido simplemente como KFC, en Waterloo, Iowa, y naturalmente eligió a su ambicioso yerno como director. Debió de sentirse bastante afortunado John en ese momento, después de que literalmente su vida giró 360 grados, dejando atrás la miserable infancia que había sufrido gracias a su padre, y volvía a nacer de alguna manera, por decirlo así, como una mariposa saliendo de su capullo. Como miembro de la joven Cámara de Comercios, se encontraba entre sus características entusiasta y un valor seguro. A este paso iba a convertirse en uno de los hombres más respetados de la ciudad. Su perdición fue el desmedido afán sexual y la cantidad de jóvenes empleados que se cruzaron en su camino en el negocio del pollo frito. Lastimosamente John tenía demonios y a veces no sabía cómo controlarlos. Sin duda, Gacy estaba obsesionado con el sexo y debía pensar que, como era un hombre de éxito, se merecía una pequeña satisfacción. Una historia ronda y que hasta el día de hoy no se ha comprobado si es verídica o no, es la del adolescente Richard Westphal, que se dice que
Gacy le dejó a Richard que se acostara con su mujer a cambio de una felación. Era evidente que Marlene cerraba los ojos ante las actividades extramatrimoniales de su marido, ya que ella sabía que justamente Gacy se sentía atraído por los chicos. Poco después, una relación sexual con Donald Burgess atrajo la atención de la policía, y su falta de honradez le llevó a buscar una solución retorcida al problema. Se contactó con otro joven, Russell Schroeder, en una situación en la que, chantajeándolo, le ordenaría que vaporizara mace o macé, que es una especie de gas, en los ojos de Donald y le pegara hasta que renunciara a testificar en su contra. El complot fracasó por completo y Gacy fue encarcelado, y de un momento a otro la reciente confianza en sí mismo desapareció. Sería acusado de sodomía, y tras las pruebas y sobre todo este intento de complot para que no testificara, Donald se lo encontró culpable y sería condenado el 20 de diciembre de 1968 a 10 años de prisión. Al salir de la prisión, John Gacy se fue a Chicago, convertido en un manipulador cínico cuya infancia traumática volvía a surgir. Si se hubiera quedado en Waterloo, probablemente hubiera tenido una redención o un nuevo renacimiento, ya que conocía a todas las personas en Waterloo y a pesar de lo que hizo, mantenían una larga y estrecha relación con él, ya que al parecer su deseo de parecer una persona respetable y honrable hubiera podido dominar sus ansias sexuales, pero en Chicago estaba de nuevo sometido a tentaciones irresistibles, bares gays llenos de chicos que podían comprarse por unos cuantos dólares, y una estación de autobuses donde llegaban constantemente chicos de otros estados del país que no tenían dónde dormir. En cuanto a su vida profesional, cayó en la vieja rutina que alguna vez le dio éxito, y volvería a casarse, ya que obviamente tras la difusión de lo que sucedió, el primer problema que lo llevó a estar 10 años en prisión, su esposa lo dejaría, al poco tiempo que fue encarcelado. Pero su inclinación por los chicos era más fuerte que nunca. Desgraciadamente, Gacy estaba convencido de que no era homosexual, jamás lo confesó, jamás lo admitió. Se decía a sí mismo que lo único que quería con sus pequeños o ligeros romances era el sexo fácil, aunque su odio hacia los homosexuales, o como él los llamaba, los invertidos, le empujaba a tener una sed de sangre única. La falta de amor en la infancia dejó a John Gacy mal preparado para la vida adulta. La muerte de su padre la Navidad antes de que saliera de prisión puso punto final a la relación problemática que existía entre padre e hijo. Ya no había posibilidad de pelea o reconciliación. Gacy nunca consiguió terminar con el odio de su padre hacia él y sintió amargamente no poder ir al funeral. Visitaba con regularidad la tumba de su progenitor para hablar con él, y en una ocasión se le vio llorar desconsoladamente. Un dato curioso ante la situación justamente que pasó en prisión Gacy es que se lo condenó a 10 años como tal, pero solo pasó 2 años de esta condena y Gacy salió bajo libertad condicionada o libertad vigilada por su buen comportamiento. Otro dato a tener en cuenta es la joven Cámara de Comercio. Ojo con esto, es un club exclusivo para jóvenes brillantes y hombres de negocios, al mismo tiempo que una especie de entrenamiento para la vida política. El hecho de ser miembro confiere automáticamente un cierto nivel social. Las jóvenes cámaras, vástagos de las cámaras de comercio, como lo sabían llamar, florecen en la mayoría de las ciudades americanas y se dedican a nuevas industrias y a los servicios públicos. Se ha criticado su falta de modestia y el largo tiempo que dedican a dar banquetes públicos en los cuales se entregan premios a los miembros por sus logros. Según Gacy, este último punto era la actividad más importante del club. Él se ganó los favores de la organización con sus obras de caridad y enviando a sus empleados a hacer obras para los demás miembros. Trabajó mucho y fue miembro nombrado vicepresidente en 1967. Ahora bien, hablemos de la segunda esposa de John. Carol Hoff salía con John Gacy en la escuela secundaria y era buena amiga de sus dos hermanas. Acababa de pasar por un divorcio y se encontraba emocionalmente herida. Cuando volvió a encontrarse con Gacy en el año del 71, se comportó como un hermano mayor, cariñoso y comprensivo. Trató a sus dos hijas con ternura, lo llamaban papi incluso antes de que se casaran, y como comentó Carol más tarde, le entusiasmó. Sin embargo, admitió que no estaba enamorada de él y que conocía incluso su pasado delictivo y su paso por la cárcel. Cuando Gacy le dijo que era bisexual, ella pensó que se trataba de una broma. Era fuerte, varonil, dominante y daba la sensación de ser maravilloso marido y padrastro. Lo que no llegó a apreciar fue que tenía una doble personalidad. Ahora bien, volviendo con John, el joven y prometedor hombre de negocios de
de Iowa, John Gacy parecía tenerlo todo: un buen trabajo como director de una cadena de restaurantes, una familia y el respeto de sus conciudadanos. Casi ninguno de ellos sospechaba que su personalidad tuviese un lado oscuro. Y en un paso breve hacia lo que pasaba en la prisión dentro con Gacy, antes de salir en libertad, consiguió ser cocinero del penitenciario y se dedicó a su función con gran entusiasmo. Incomprensiblemente había un grupo de la joven Cámara de Comercio en la cárcel y Gacy llegó a ser uno de sus miembros más destacados, y contó a sus amigos de Waterloo, quienes estaban convencidos que Gacy era la víctima de una maquinación política que pensaba volver a establecerse en la ciudad. Un hombre con la energía, el encanto y la voluntad de Gacy estaba destinado al éxito. Por ello, el oficial encargado de vigilarle le autorizó a ir a Chicago. Se mudó a casa de su madre, ya que su padre había fallecido, y encontró un trabajo como cocinero. Había muchos empleados de este tipo y se cambió varias veces para mejorar. Pronto decidió montar su propio negocio de construcción, el cual llamó PDM Contractors, que significa en español contratistas de pintura, decoración y mantenimiento. En uno de los primeros encargos conoció al amigo de un cliente cuyo apartamento estaba decorando. Era un homosexual que le propuso relaciones y le indicó dónde podía ligar con otros chicos: en la terminal de autobuses Greenhow. Añadió que la esquina de las calles Clark y Broadway era un sitio gay muy conocido, donde había muchachos que se prostituían. Este consejo fue el origen de los primeros problemas del contratista con la ley de Chicago. En febrero de 1971, un joven homosexual fue a la policía para denunciar que Gacy lo había abordado en la terminal, obligándole con violencia a tener relaciones sexuales, pero el joven no se presentó nunca en el tribunal y el cargo fue olvidado. Este incidente nunca llegó al conocimiento del Comité de Vigilancia y fue puesto en libertad en octubre de 1971, 8 meses después. El Comité de Vigilancia era obviamente aquel que le dio la libertad condicional. Entonces, si se enteraban que tenía este problema John Gacy, tendría que volver a la prisión a cumplir el resto de la condena allá, y probablemente sin poder apelar nuevamente a la libertad condicional. Para entonces, John Gacy se había mudado a su propia casa, un bungalow de 2 dormitorios en West Somerdale Avenue, en Des Plaines. La vivienda solo tenía un problema: el espacio bajo el suelo tenía tendencia a llenarse de agua, es decir, el subsuelo, proveniente de una corriente subterránea, pero el inquilino lo solucionó instalando una bomba de agua. Se presentó con sus vecinos, los Grexa, que lo encontraron encantador. En Navidad les invitó a cenar para que conocieran a su madre y a una chica llamada Carol Hoff, justamente divorciada, con 2 niñas pequeñas, y los Grexa tuvieron la impresión de que se iniciaba un romance entre ellos, lo cual 10 días después de Navidad Gacy cometió su primer asesinato. La víctima era un joven sin identificar de unos 18 años que recogió una noche en la terminal de Greenhow, y el relato que el acusado hizo de los hechos a la policía le pareció a esta de lo más improbable. Contó que después de llevar al adolescente a su casa quedó dormido en la cama. Sobre las 4 de la madrugada vio al joven encima de él amenazándole con un cuchillo de carnicero. Lucharon y cayeron al suelo. El cuchillo hirió al chico causándole la muerte. Entonces él ocultó el cuerpo bajo el suelo. Explicó que en vista de sus antecedentes por delitos homosexuales, la policía nunca hubiera creído que se trataba de un accidente. Durante la boda con Carol Hoff, porque este incidente pasó antes de la boda, en la iglesia local, el 1 de junio de 1972, los vecinos que asistieron a la recepción en la casa de Young notaron un extraño olor a moho en su casa, como a rata muerta o filtración de alcantarillas, pero el novio, o sea Young, les explicó que provenía del agua que se acumulaba bajo el piso. El nuevo matrimonio parecía feliz, y un día la señora Grexa preguntó en broma a Carol cuándo pensaban poner un niño en marcha, a lo cual Carol contestó que primero había que hacer el amor para quedar embarazada. No comentó que su marido no disimulaba su afición por las revistas pornográficas de hombres desnudos, ni que había admitido sin tapujos su preferencia por los chicos, cuando le confesó que era bisexual. Mientras tanto, John Gacy se estaba convirtiendo en una especie de celebridad local, demasiado mayor para la joven Cámara de Comercio. Contactó con la organización demócrata y se ofreció a trabajar para ellos, incluso cediendo a sus propios empleados para limpiar las oficinas. Aceptaron entusiasmados. El contratista se confeccionó un traje de payaso y el famoso personaje Pogo sería familiar que recogía fondos para el partido político democrático o divertía a los niños en el hospital local. Sus jóvenes empleados veían otro aspecto de su carácter, lo cual también es interesante. Era muy tacaño con los sueldos y les pagaba solo las horas de trabajo.
trabajo, sin tener en cuenta los desplazamientos entre una obra a otra, y como debían viajar varias veces al día, perdían demasiado dinero en los viajes. Pero uno de los empleados de 16 años, Tony Antonucci, tenía otra queja. Una noche de 1975, Gacy se presentó en su casa con una botella de vino. Le explicó que quería enseñarle un truco con un par de esposas. Desafiándole a encontrar el método secreto para abrirlas, Tony Antonucci se cuidó de no introducir completamente una de sus manos en la manija y cerró la otra sobre su muñeca. Luego cogería la llave, se liberaría y ató las manos del jefe en la espalda, es decir de John, con las mismas esposas. Este luchó, le gritaba amenazas y finalmente John se calmaría y convenció al chico para que se las quitara. No intentó ninguna otra cosa para abusar de su empleado, que conservó el trabajo durante 9 meses más. El hijo de los Gregsa, Ron, tenía también motivos para estar furioso con su vecino. Trabajó para él y rechazó proposiciones sexuales a cambio de dinero, pero la gota que derramó el vaso fue la avaricia habitual del contratista, que se negó a pagarle todas las horas que había empleado en el negocio. Ron Gregsa se enfadó tanto que amenazó con quemarle la casa. Este fue inmediatamente a denunciar el hecho a la policía. Luego llamó a sus vecinos para disculparse y pedirles que el incidente no estropeara su amistad. Los Gregsa aceptaron las disculpas. Otro joven empleado, John Butkovich, padeció también su tacañería. A finales de julio de 1975 se quejó con su padre, un inmigrante yugoslavo, de que su jefe se negaba a liquidarle las 2 últimas semanas de trabajo. El padre de John, que se llamaba Marco, sugirió a su hijo que informara a las autoridades de que su jefe no declaraba los impuestos de la nómina de sus empleados. Esa misma tarde, Butkovich y 2 amigos llamaron a la puerta de Gacy para exigirle dinero pendiente. Gacy les tranquilizó, argumentando que el muchacho le debía dinero por algunos materiales que había utilizado para decorar el apartamento de su padre. Finalmente los jóvenes fumaron marihuana, bebieron cerveza y se marcharon. John Gacy, según su confesión, decidió ir en busca de sexo a primeras horas de la madrugada. Vio a John Butkovich saliendo de su auto. El chico aceptó volver a su casa para aclarar las cosas. Por la mañana, Gacy se despertó y fue al salón, donde encontró al joven tumbado en el suelo, con las manos esposadas en la espalda y una cuerda atada alrededor del cuello, donde su doble personalidad salió, en donde su alter ego, que lo llamó él mismo Jack, había hecho otra vez de las suyas, ya que John tenía la mentalidad de que todo lo que él hacía de malo, que era asesinar y mortificar a los chicos, no lo hacía él, sino que lo hacía Jack, es decir, su alter ego o su otra personalidad, que él jamás tuvo nada que ver y que ni siquiera recordaba lo que pasaba. Eso era lo que John siempre decía, aunque increíblemente la personalidad de John era la que describía justamente los asesinatos, ¿no? Por suerte, Carol y las niñas estaban fuera todo el fin de semana y el asesino arrastró el cuerpo hasta el garage, oculto por los árboles del jardín que deliberadamente no talaba, y lo enterró cubriendo la improvisada fosa de nuevo con cemento. Los padres del chico informaron a la policía de la desaparición de su hijo, y en los 2 años siguientes llegaron a tener más de un centenar de conversaciones con John Gacy, los padres, sobre el joven. Abandonaron las esperanzas y llegaron a la conclusión de que su hijo se había fugado. Gacy y Carol se divorciaron en marzo de 1976. Su esposa tuvo la delicadeza de acusarle de serle infiel con otra mujer, cuando obviamente ésta sabía que en realidad era con otros chicos. Ahora, estaba solo, nada le impedía llevar sus romances a su casa. A veces se oían gritos de madrugada y los vecinos se preguntaban qué podía motivar las peleas de Gacy con sus jóvenes amantes, ya que todo el mundo en el vecindario sabía que él era homosexual. Un mes después de que se fuera Carol, un joven llamado Darrell Sampson fue a la casa de West Somerdale Avenue y desapareció. Le vieron por última vez el 6 de abril del año de 1976. El 14 de mayo, el cuerpo de otro joven, Randall Refet, se reunió con el de Darrell en el pasadizo bajo la casa, es decir, en el subsuelo, y sería un día agitado para el asesino, que también abordó a Samuel Stapleton, de tan solo 14 años, cuando se dirigía a su casa, que se encontraba simplemente a una manzana de distancia. Los 2 cadáveres aparecieron juntos. El 10 de junio, Billy Carroll, que a veces se prostituía para ganar dinero, fue enterrado en el mismo lugar. 2 meses más tarde, Rick Johnston, de 18 años, desapareció al volver de un concierto. Su cuerpo se encontró en el mismo sitio que el de los demás. El 11 de diciembre, otro empleado del contratista, Gregory Gotzik, de 17 años, cometió el error de llamar al domicilio de su jefe cuando regresaba a su casa después de ver a una amiga. Se encontró su auto abandonado. Sus padres, desesperados, contrataron a un detective privado para buscar a su hijo, pero la investigación jamás progresó.
El 20 de enero de 1977, John Sick, de 19 años, también empleado de Gacy, desapareció. 9 meses después, surgió una pista sobre la desaparición de Sick. Un muchacho llamado Mike Rossi fue arrestado por un delito menor cuando conducía el auto de John Sick. Rossi les dijo quién era el hombre y sobre todo los llevó a la casa de donde consiguió ese auto, el cual era John Gacy, el cual explicó tranquilamente que había comprado el auto al chico porque este le dijo que necesitaba dinero para irse de la ciudad. La policía le creería. John Gacy empezaba a tener la mala reputación entre los jóvenes pervertidos de Chicago. Un tal Jamie fue a su casa poco tiempo después de su divorcio y se quedó estupefacto cuando le golpeó brutalmente en la cara. Se las arregló para tener las manos libres, pero fue arrojado en la cama y salvajemente violado, ya que había aceptado satisfacer los deseos del sádico. La fuerza no fue necesaria. Se dio cuenta de que el contratista era uno de esos hombres que tenían que hacer sufrir para poder gozar. Después de violarlo, le dio $100 al chico y lo acompañó a su casa. Había recibido tantos golpes que no pudo trabajar durante un mes. El 6 de enero de 1978, Gacy fue arrestado y conducido a la comisaría. Otro pobre chico, Robert Donnelly, le denunció. Había aceptado ir a su casa para hacer un número sadomasoquista, pero no se esperaba lo que realmente pasó. Su cliente lo esposó y se pasó la noche apretándole el cuello hasta hacerle perder el conocimiento, violándolo y metiéndole la cabeza debajo del agua en la bañera hasta provocarle desmayos. Pero como Donnelly había aceptado tener este tipo de relaciones, la policía decidió no seguir adelante con el caso. Otro joven contó cómo Gacy, haciéndose pasar por un policía, lo había arrestado una noche y lo llevó a su casa. Allí sufrió el mismo tratamiento que Donnelly. Cuando finalmente le dejó irse, le dijo que no le convenía avisar a la policía. No le creerían, aunque parezca raro. Así fue. El incidente que estuvo a punto de causar la ruina de John Gacy ocurrió en la primavera. El 21 de marzo de 1978, un homosexual de 26 años, Jeff Rignall, aceptó subir al auto de un hombre gordo y divertido a primeras horas de la madrugada. En el camino, este le ofreció un cigarrillo de marihuana y se lo fumaron mientras charlaban. De pronto, el gordo, o sea John, paró el auto y le puso un trapo húmedo en la cara. Olía a cloroformo. Rignall se despertó en un sótano con la cabeza y las manos inmovilizadas en una especie de picota. En la pared había la foto de un payaso y el suelo estaba cubierto de látigos de cuero. Le habían arrancado toda la ropa. Gacy lo violó y durmió con el anestésico repetidas veces. Finalmente el joven despertó en la nieve de un parque, en lamentable estado físico. Un examen médico reveló que el hígado estaba destrozado de por vida por culpa del cloroformo. Jeff Rignall estaba furioso y decidió dar con su agresor. Durante un mes montó guardia en las entradas de la autovía, sentado en un auto esperando ver el vehículo negro y al conductor era John. A finales de abril lo reconoció y siguió su vehículo para poder anotar la matrícula. Luego acudió a la policía para notificar que había encontrado a su agresor. Identificó a John Gacy en una foto, pero a pesar de ello, los agentes juzgaron que las pruebas eran insuficientes para acusarlo. La víctima acogió a un abogado y solicitó un mandamiento civil de arresto. Mientras tanto, el contratista estaba en el desfile del Día de la Constitución y estrechaba la mano de Rosalind Carter, que ya mismo voy a abordar esa historia, la esposa del presidente de los Estados Unidos. Cuando supo la orden de arresto, presentó rápidamente una reconvención diciendo que Jeff Rignall había querido anestesiarle con una droga. Gacy una vez más quedó en libertad, el pasadizo de su casa tan lleno que ya no cabía ningún cadáver. A mediados de junio, un joven llamado Tim O'Rourke fue a verle a propósito de un trabajo. El cuerpo del muchacho se encontró en el río Des Plaines. Ocurrió lo mismo con el de Frank Ladingin, abordado el 3 de noviembre de 1978, con el cuerpo de James Massara, que desapareció a finales de noviembre mientras buscaba alojamiento, pero el éxito volvió al asesino y lo encontró tremendamente descuidado. Cuando abordó a Robert Pist, su última víctima, dejó inconscientemente una estela de pistas detrás de él. Y con esta parte, chicos, llegamos a la parte final del video del día de hoy, al menos la primera parte de esta historia, ya que la historia es muy larga de abordar. Entonces dejaremos el video hasta esta instancia.
La próxima semana, si es que no surge ningún inconveniente, subiré la segunda parte de este video, si no la tendrán en 2 semanas. Simplemente les quiero recordar que se pueden suscribir al canal, activar la campana de notificaciones, me ayudaría muchísimo con ambas cosas, también dándole un enorme like y comentando en la caja qué les pareció hasta el momento el caso, si ya conocían el mismo o si tienen algún dato que aportar de todo lo que yo he podido contar en este video, se los agradecería mucho, sería de una enorme ayuda para todos, chicos. Simplemente eso, chicos. Si todo sale bien, los veré la próxima semana, si no, los veré en 2 semanas para la segunda parte y obviamente parte final de esta historia. Así que sin más que decir, chicos, yo fui Santiago Barrios para servirles. Chao, chao, que la pasen bien.